el quórum correspondiente. Vamos a dar seguimiento a la sesión convocada el día de ayer y que había quedado en cuarto intermedio para hacer las consultas al viceministro y a las autoridades del Ministerio de Salud Pública en lo que respecta a la ley de emergencia sanitaria. Y para hacer bien práctico nuestra sesión, le cedo la palabra al doctor Martínez. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señora senadora, doctora Lilian Samaniego, y a todos los parlamentarios y parlamentarias presentes. Gracias por la invitación. Quisiera presentar a continuación la fundamentación del pedido de prórroga de la ley de emergencia que consta como exposición de motivos del proyecto de ley presentado. Porque se mantiene vigente la emergencia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa de la pandemia por coronavirus 2019. A la fecha y a nivel mundial, la primera semana de enero 2022 muestra un pico de casos que supera todos los picos semanales anteriores de lo que llevamos de pandemia debido a la expansión de la variante de preocupación Omicron. En nuestro país, el aumento exponencial en las últimas 3 semanas. Pasamos de 600 casos semanales a más de 3.000 casos en la última semana de diciembre y un salto a más de 7.000 casos en la primera semana del presente año 2022, registrándose un aumento en las hospitalizaciones tanto en sala común como las de terapia intensiva, así como en fallecidos diarios, en donde pasamos de un promedio de 4 por día a 11 el día de ayer. Porque el indicador más importante de toda pandemia es el número de fallecidos y la proyección del Instituto de Métricas y Evaluación de los Estados Unidos muestra un probable pico de fallecimientos en el mes de febrero del 2022, si no hay adherencias a medidas sanitarias y avance en la vacunación. Porque en el hemisferio norte se ha dado un aumento de casos en periodo estacional de otoño e invierno, al tratarse de un virus de transmisión por vía respiratoria, por lo que tal circunstancia influirá también en lo proyectado para los meses de mayo a agosto en el hemisferio sur. Porque el derecho a la salud, máxime cuando se trata de enfermedades graves en situación de pandemia, se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida reconocido por la Constitución Nacional y que debe ser protegido por el Estado. Por tanto, es indispensable mantener el marco jurídico existente para sustentar 2 acciones bien específicas: adquisición de vacunas y firma de convenio con sanatorios y hospitales privados. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Está habilitado para hacerle consultas. Diputado Villarejo. Gracias, presidenta. Mi consulta al viceministro es la siguiente. En primer lugar, digamos que felicitar el esfuerzo, el trabajo del Ministerio de Salud. Yo quiero dejar en claro que las críticas o el posicionamiento que tenemos al respecto de esta ley en nada se refiere al esfuerzo de nuestro personal en blanco y el esfuerzo del Ministerio de Salud en este tiempo. Ahora bien, justamente habiéndole escuchado al viceministro, estoy más convencido todavía de que hay que votar en contra de esta prórroga. Porque si hay 2 puntos específicos sobre los cuales son necesarias, es necesaria esta prórroga para ser más preciso, entonces yo le pediría al Ministerio de Salud que presente un proyecto de ley de 2 párrafos específicos sobre estos 2 puntos y aprobamos lo antes posible. Porque, ¿qué ocurre? La prórroga presentada el 2 de diciembre del año 2021 a la Cámara de Diputados implica la prórroga del artículo 6, 10, 11 y 12. Y esa es mi pregunta al viceministro. ¿Por qué tenemos que prorrogar, 1, la posibilidad de contrataciones temporales sin concurso y sin ningún tipo de proceso legal como el que generalmente existe?
no solo para el Ministerio de Salud, sino también, por ejemplo, para el Ministerio de Justicia, Hospital Militar, IPS e incluso entidades que discrecionalmente el gobierno decida, porque eso es lo que vamos a ampliar. Entonces me gustaría saber por qué para este caso es necesario prorrogar el artículo 6º, incluido el Ministerio de Justicia, por ejemplo. En segundo lugar, me gustaría saber por qué es necesario prorrogar el artículo 10, 11, 12, 13, si no estoy equivocado, donde se permiten procedimientos ad hoc para compras públicas e incluso para construcción de obras públicas. No, entendiendo lo que están hablando, no vamos a construir nada nuevo, ya se hicieron los pabellones necesarios, no se ha planteado la necesidad obligatoria de volver a construir algo. Entonces el proyecto presentado habla de la prórroga de estos artículos, lo cual me preocupa de sobremanera en un año electoral y, como decía yo, abrir una compuerta, quizá incluso no para el Ministerio de Salud, para ser respetuoso de quienes están sentados aquí, sino de muchas instituciones, ya que esta prórroga abre la cancha al gobierno central. Entonces yo me pregunto si el Ministerio de Salud, ante el tema de las vacunas y el tema que está hablando de, creo que hablando del tema sanatorios y otras cuestiones, simplemente no pueden redactar un proyecto de ley de 3 o 4 artículos donde se prorroga la emergencia, evidentemente porque esto continúa, y se pide específicamente para el Ministerio de Salud y únicamente para ellos la prórroga para compras, por ejemplo, de vacunas y para otra cuestión más. Porque me ratifico en base a las argumentaciones realizadas por el viceministerio que la prórroga para todos los otros artículos es innecesaria y por lo tanto así yo me opondría a la realización de una sesión extraordinaria que permita eso, porque incluso no se trata, y permítame, cierro con esto, Presidenta, de modificar en la plenaria. No se trata de una modificación en la plenaria de esta ley. Debería ser una nueva. Debería ser una nueva, como varias veces hemos declarado emergencia por inundaciones, por sequías. Debería ser una nueva ley para lo particular que el Ministerio necesita y en ese sentido van a contar con nuestro apoyo. Gracias, Presidenta. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Doctor Martínez, ¿tiene algo que agregar? Sí, Presidenta, simplemente mencionarle al señor diputado la contratación de personal de blanco. Nosotros estamos en este momento y no es la primera vez que necesitamos con urgencia en momentos como pandemia sustituir gente que lastimosamente también es afectada por la enfermedad. Hoy tenemos a personales de salud en cuarentena, en aislamiento y otros enfermos. Y sabemos que nosotros no podemos negar la atención, ni siquiera decir no tengo un médico de guardia porque en este momento está de reposo. Otro tema demasiado importante y ustedes saben es que hoy estamos ante una exigencia o sobreexigencia con relación a los hisopados y tenemos que dar respuesta a la ciudadanía y tenemos que redoblar tanto en personal técnico como de blanco los lugares de toma de muestras. Es por eso que en estos momentos necesitamos de esta figura legal, señor diputado. Gracias, Presidenta. Presidenta. Senador Zacarías. Sí, para coincidir con el diputado preopinante, creo que corresponde llamar a la extraordinaria en la Cámara de Diputados, atender este pedido del Poder Ejecutivo ya oficialmente con la presencia del viceministro. Creo que se justifica la situación en la que estamos viviendo hoy. Nos tiene que llamar la atención y tenemos que nosotros como Congreso ser partícipe en el sentido de buscar soluciones. Ahora coincido con él, vuelvo a decir de que creo que diputados tendría que abocarse a hacer una nueva ley, no es simplemente ampliar los términos o el tiempo de esta ley, porque hay muchas cosas que creo que no tienen sentido, varios artículos que están de más dentro de esta ley que hemos aprobado para paliar o buscar soluciones en tiempo de pandemia. Así que coincido con el llamado
a una extraordinaria de diputados, pero coincido también con que hay muchas cosas que sacar de esa ley que hemos puesto, dejar de lado muchos aspectos que ya no hacen a la realidad de hoy. Y en ese sentido, hacer una nueva ley donde específicamente le demos la fuerza necesaria y los pilares necesarios al Ministerio de Salud para que puedan actuar a favor de la ciudadanía y del pueblo paraguayo en general, pero en forma clara, en forma transparente, en forma específica, de manera que no otras instituciones o otras personas tengan que avenirse a esta ley y aprovecharse de la situación en la que estamos viviendo para sacar beneficios particulares, personales, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso quería manifestar, presidente, y coincidir con el diputado preopinante. Un abrazo, gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Richter. Señor presidente, casi en la misma línea de lo que expuse ayer, solamente con algunos otros comentarios. Si los niveles de decisión de la política paraguaya, del Estado o de los poderes del Estado involucrados en una situación de crisis como la que vivimos, no somos capaces de llegar a un acuerdo, que la ciudadanía sepa en todo caso que no somos capaces de llegar a un acuerdo. Estamos atravesando o seguimos atravesando una situación crítica ante una población absolutamente vulnerable. Vulnerable por varias razones. Por la corrupción, donde la responsabilidad va directamente hacia el Poder Ejecutivo, sin ninguna duda. También hacia otros, como el caso del Ministerio Público e incluso del Poder Judicial. Pero en estos casos es que se requiere de la política la capacidad, sino del consenso de los acuerdos. Porque necesitamos políticas para la ciudadanía, para la población. Es incluso por la desconfianza que ha generado, como dije ayer, la corrupción y al mismo tiempo la falta de eficiencia demostrada por el gobierno, ambas cosas, es que justamente incluso ganan terrenos aquellas ideas de la posverdad, aquellas ideas que todos los días estamos viendo en redes sociales que desvirtúan y discuten la posibilidad de un debate científico sobre ciertos temas. Pero eso también es responsabilidad del mal manejo del gobierno y agregaría más, por la ausencia de una política de Estado. Pero todo eso, de ninguna manera, por lo menos creo que nos debe llevar a dejar más vulnerable a la ciudadanía. El problema de fondo que se coloca acá para no discutir en las cámaras, o en este caso en la Cámara de Diputados específicamente, a mí realmente no me convence. Nosotros, cuando digo nosotros, creo que la bancada del Frente Guazú va a acompañar esta idea. No estamos en condiciones, porque lo vamos a rechazar, la discrecionalidad que se le dio al Poder Ejecutivo. La extensión a gobernaciones y a municipios. Las contrataciones sin concurso, eso quedó atrás, esa es otra realidad. El gobierno no ha demostrado generar confianza para eso. Pero sí me preocupa el papel del Estado, como dije anteriormente, y la necesidad de salud de la población ante esta crisis. Porque solamente el Ministerio de Salud tiene que generar una nueva ley, una nueva propuesta de una nueva ley, en la que posiblemente estamos totalmente de acuerdo. Y los diputados acaso no pueden generar esa propuesta. Esperamos nosotros en la Cámara de Senadores ese debate en la Cámara de Diputados, una versión nueva de la ley
o una nueva ley o las modificaciones sustanciales a la ley, porque necesitamos darle respuesta a la gente, a la ciudadanía, y no de disputas internas en que no somos capaces, en todo caso, de señalar con más fuerza la profundidad de la ineficiencia y la corrupción del Poder Ejecutivo. Entonces, eso lo debatiremos en nuestras cámaras si es que eso se aprueba. Pero a la ciudadanía no se le puede decir, ¿sabe qué? Nosotros no nos vamos a reunir en este momento porque hay corrupción. Es insostenible ese argumento. La ley actual, o la que terminó el 31 de diciembre, no es posible que siga vigente. La discrecionalidad no es posible que siga vigente. Las contrataciones no es posible que siga vigente. Pero repito, el Estado, a través del gobierno y algunos poderes del Estado en este caso, que no le involucra al Poder Judicial, si bien ahí hay otra responsabilidad, tenemos que asumir esa responsabilidad. Gracias, presidenta. Gracias. Senador, si alguien más quiere hacer uso de la palabra, diputado Hugo Ramírez. Gracias, presidenta. Bueno, hoy como legisladores nos toca tomar decisiones difíciles en momentos de crisis. Y esta es una de esas decisiones, atendiendo a que no contamos con los recursos necesarios ni con las instalaciones para que nuevamente un sistema de salud se desborde tanto en el sector público como en el sector privado. Creo que la decisión de poder convocar a la Cámara de Diputados es una decisión impostergable. Los errores se tienen que corregir y en muchos casos castigar. Los aciertos se tienen que aplaudir y continuar. Pero definitivamente no podemos seguir buscando excusas para no abrir el seno de la Cámara de Diputados y que ahí se debata si se plantea una nueva ley, se corrige la actual, pero definitivamente la decisión consciente que tenemos que tomar es de que el Ministerio de Salud debe de contar con las herramientas necesarias para continuar enfrentando a la pandemia. Ya no corremos por una unidad de terapia intensiva. Hoy aceleramos los pasos para ir a hacernos el hisopado, pero la gente continúa su tratamiento en sus casas de manera ambulatoria. Llegaron las vacunas y 50% de la población ya se ha vacunado. Creo que estos indicadores nos muestran de que la lucha contra la pandemia necesita de situaciones especiales para enfrentar ocasiones especiales, como es el caso de la pandemia. No veo razón alguna para no convocar, por lo cual propongo y secundo las mociones de los colegas, tanto diputados como senadores que vinieron a esta sesión y plantearon la posibilidad de la reunión de la Cámara de Diputados. Y finalmente, hoy aquí están las autoridades del Ministerio de Salud, que no solamente hoy vienen a mostrar la cara, sino que diariamente están con sus compañeros de trabajo, que seguramente hoy, si le preguntamos si necesitan algo, nos van a decir, así como sus demás colegas médicos, necesitamos una cama para descansar. Hace más de 2 años que están en la trinchera, tratando de vencer a ese enemigo invisible, pero un enemigo común finalmente. Están aquí para responder nuestras preguntas, están aquí para defender la posibilidad de que se le otorguen las herramientas para que la gente pueda tener respuesta
cuando acude a los centros asistenciales. Entonces, en la medida que nosotros tomemos esas decisiones, que definitivamente no son decisiones fáciles, y el ministerio como órgano rector en la toma de decisiones de la política pública sanitaria, nos vayan mostrando el camino conjuntamente con la experiencias de otros países y el Código Sanitario Nacional e Internacional también nos vayan mostrando el camino, vamos a ir desplegándonos hacia una solución definitiva y retirando también las herramientas excepcionales que se le va a otorgar al ministerio. Pero hoy no es el momento de poner trabas ni excusas. Hoy necesitamos tomar este tipo de decisiones, por lo cual con estas breves argumentaciones, agradeciéndole la paciencia a los colegas y la presencia de las autoridades del ministerio, solicito, Presidenta, que se pueda convocar a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para que ahí se pueda tomar la decisión definitiva y de esa manera asumir nuestra responsabilidad de parlamentarios. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. El diputado Kennedy tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Y me siento bastante embretado en esta situación, razón por la cual tengo que defenderme como hace cualquiera. Y lo digo como veterinario. Pues yo soy consciente de la realidad que estamos viviendo en este país, pero también administro la realidad de esta propia ley y administro la realidad de lo que significa responsabilidades de cada institución como corresponde. Por eso no quiero que nos quieran confundir de que nosotros debemos convocar necesariamente a la plenaria a discutir sobre un proyecto de ley que no es lo necesario en este momento. Y quiero significar claramente de que esta ley de emergencia se aprobó en marzo del año 2020. 2 años de vigencia tiene esta ley. ¿En dónde está la emergencia? Después de eso ya se aprobó 2 veces el presupuesto general de la nación, se aprobó una ley de vacunas, se modificó, tenemos tiempo suficiente y también ya corrió el plazo suficiente para poder ordenar el tema de los contratos de los funcionarios que trabajan en los hospitales públicos, en las compras públicas, en las construcciones, en los equipamientos, en los medicamentos, y tenemos un presupuesto nuevo. Y sí es cierto, le puedo decir que en este momento volvemos a tener una situación desafiante de un aumento de casos, de aumento de demanda por parte de la población para el hisopado y también un aumento de la gente que está internado. Pero este proyecto de ley que nos piden a nosotros como miembros de la comisión permanente a convocar a nuestros colegas para que vengan a tratar en el receso parlamentario, finalmente es una realidad de que nosotros le vamos a pedir a ellos que vengan a tratar un proyecto de ley que se refiere a otras cuestiones de lo que se necesita en este momento para seguir manteniendo en vigencia vulneraciones de las leyes de contrataciones, de compras públicas, que delega la responsabilidad a un control posterior, incluso a una comisión creada por el propio Congreso, por la propia ley, para que se haga el control respectivo posterior a las compras públicas. Nosotros, los parlamentarios, nuestra obligación institucional es la de controlar el formal o la formal utilización correcta de los recursos del Estado. Nosotros no somos los responsables de administrar los recursos disponibles como ministerio para que finalmente el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública, haga el trabajo correspondiente ya después de 2 años y ya a sabienda de cuáles son las realidades que tenemos en este momento. Y dentro de esas responsabilidades, nosotros no podemos seguir permitiendo que el
gobierno nos digan, teniendo tiempo, plazo suficiente, aprobado el presupuesto, no tenemos que seguir dándole la posibilidad de que ellos sigan teniendo la libertad absoluta de desviar el presupuesto y su utilización a través de las vulneraciones de las leyes de control público. Ese es el objetivo de la prórroga de la vigencia de esta ley. No es solucionar el problema. Ese es lo que yo percibo. Y nosotros le vamos a llamar a los colegas y sabemos que este proyecto de ley no es lo necesario, que es otro lo que se necesita. Y le vamos a llamar a nuestros colegas diputados para que vengan a tratar un proyecto fallido. Vamos a requerir que concretamente lo que se necesita con claridad, pero no para vulnerar todo el sistema, sea el proyecto de ley que se presente, que se pueda discutir en la plenaria, que se apruebe eso y que eso los colegas finalmente aprueben para que se solucionen los problemas existentes. De lo contrario, nosotros le desviamos a ellos para aprobar un proyecto de ley que en este momento ya no es necesario y que debe sí ser suplida por otra ley para adecuar a la realidad que en este momento necesitamos en otras condiciones. Gracias, presidente. Gracias, diputado. En base a todo lo que hemos escuchado, yo sé que tiene la palabra el diputado Antonio Busarqui, pero me gustaría darle al viceministro la palabra para que él haga, en base a lo que escuchamos, ¿verdad?, de presentar un nuevo proyecto, cuáles son los artículos indispensables, por así decirlo, y que se presente ese nuevo proyecto firmado por los diputados que forman parte de la comisión permanente y podamos convocar de esa forma a la Cámara de Diputados para la sesión, para su estudio. Me gustaría darle la palabra, si me permite, el diputado Busarquis al doctor Martínez para que después él haga uso de la palabra en base a lo que él expone. Gracias, diputado. Tiene la palabra el doctor Martínez. Gracias, presidenta. Nosotros entendemos de la situación y siempre hemos acudido a este Parlamento y hemos recibido el apoyo de todos los señores parlamentarios. En este momento nosotros necesitamos, sobre ciertos articulados, necesitamos la urgencia, como había mencionado, el tema de la compra de vacunas. En este momento es una necesidad urgente y el otro aspecto es el tema del convenio con los sanatorios privados. Se podría trabajar sobre esos articulados que nosotros necesitamos urgentemente por el hecho de que esta pandemia nos está golpeando de una manera muy fuerte de nuevo y no queremos lamentar que un paraguayo se quede sin una atención. Es simplemente el pedido como ciudadano y como paraguayo y funcionario público que venimos a hacerlo. Sabemos de que siempre hemos recibido el apoyo de todos los parlamentarios, entonces una vez más es la solicitud, se puede trabajar en los articulados que nosotros en este momento estamos necesitando con urgencia, señora presidenta. Gracias, doctor. Tiene la palabra el diputado Busarquis. Su micrófono, diputado. Ahora, presidenta, muchas gracias. Estuve escuchando atentamente el debate y ahora sí que estoy más convencido que nunca que imperativamente debemos de reunirnos. Debemos de convocar a ambas cámaras del Congreso para que soberanamente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tomen una decisión en torno a esta cuestión. Independientemente a lo que decida el Congreso, no podemos negar bajo ningún sentido la convocatoria a las sesiones extraordinarias de ambas cámaras. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo, podemos discutir la metodología
podemos discutir si hace falta presentar un nuevo proyecto de ley y si fuese necesario, con mil gusto vamos a firmar la nueva propuesta normativa. También podemos aprobar, el Pleno puede aprobar soberanamente la prórroga parcial. No hace falta que se apruebe in totum todo. La Cámara de Diputados es soberana para aprobar una ley, puede modificar la ley, puede aprobar una parte de la ley, la prórroga puede ser parcial solamente, referente a cuestiones fundamentales urgentes. La cuestión de aquí lo podemos discutir. Lo cierto y lo concreto, Presidenta, yo no voy a cargar la responsabilidad de perder tiempo y restarle esa maniobrabilidad que necesita el Ministerio de Salud para solucionar los problemas urgentes en una pandemia. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. El Congreso debe hacer su parte y el Ministerio de Salud debe hacer su parte. Hoy el Ministerio de Salud, a través del viceministro, nos visita. Viene a plantearnos concretamente una situación y el Congreso tiene en sus manos solucionar esto y debemos de hacerlo, Presidenta. Ya sea con la metodología que consensuemos, ya sea un nuevo proyecto de ley o la aprobación parcial de la prórroga, en todo caso, respetando la soberanía de los plenos de ambas cámaras. Muchas gracias, Presidenta. Mi ponencia es que hagamos la convocatoria lo más urgente posible. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Medina. Gracias, Presidenta. Yo estoy de acuerdo a que se llame la convocatoria para la Cámara de Diputados. Finalmente, así como dice el colega que me antecedió en el uso de la palabra en diputado, la decisión es soberana. Pero lo que me preocupa, Presidenta, es que se pida la ampliación de este proyecto que se está presentando, porque de manera particular yo puedo decir que apoyo totalmente lo que es para salud, pero no para las otras instituciones. Y ese es el quebranto de todos, Presidenta, que seamos responsables de estudiar una ley que sea necesaria, que sea útil y que sea para la institución que más necesita, que en este caso es salud. Yo acompaño la convocatoria, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Quiero hacer una moción puntual para ir concretando nuestra sesión. Y si alguien se puede hacer cargo, por favor. La propuesta es presentar un nuevo proyecto en base a lo indispensable que Salud Pública considere, que los diputados de la Comisión Permanente se hagan cargo con sus firmas y entonces sobre ese proyecto nuevo convocar a la sesión de ambas cámaras. Para lo cual necesitamos que este proyecto nuevo que se elabore tenga entrada a la Comisión Permanente para poder derivar a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, la propuesta es darle el tiempo de mañana a que presenten y que el jueves se convoque a la Cámara de Diputados y posteriormente a la Cámara de Senadores. Esa es mi propuesta, apreciados diputados y senadores. Si alguien se puede hacer cargo. Senador Paco Ledesma. Me hago cargo de la propuesta, señora Presidenta, y inclusive hay que ya fijar hora de día y hora, jueves a las 9 de la mañana diputados y a la tarde a las 2 la Cámara de Senadores. Es la propuesta, señora Presidenta. Gracias, senador. Tiene la palabra el diputado Ábalos. Gracias, Presidenta. No, también a acompañar esta propuesta de la presentación de un nuevo proyecto de ley que ha pedido el Ministerio de Salud, porque ese es el problema, Presidenta. El problema es que dentro de la ley de emergencia hay otras instituciones que ya no necesitan hoy esta ley. Entonces, acompaño esa moción
de estudiar el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Salud para la ley de emergencia, Presidenta, y el llamado para el jueves a la sesión de la Cámara de Diputados, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Kennedy. Gracias, presidente. Yo también acompaño esa propuesta, 100% de acuerdo. La única preocupación que tengo es que nosotros no podemos convocar a una plenaria sin que haya un proyecto de ley presentado. Tengo entendido que es así. Razón por la cual yo diría que vuelve a haber la necesidad de hacer otra vez un cuarto intermedio de esta comisión permanente. Obviamente se presenta el proyecto de ley, firmamos los miembros de la comisión permanente o los que están por la zona de alrededores del Congreso, resolvemos después con la vigencia o la existencia de ese proyecto de ley, volver a tratar en esta comisión permanente y ahí sí convocar a la sesión de la Cámara de Diputados, que puede ser, por ejemplo, para el viernes o en todo caso el lunes o el jueves mismo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Ramírez. En base a la propuesta del diputado Kennedy, la sugerencia acá de los diputados es hacer en forma virtual, de momento que ingrese mañana el proyecto de ley. Entonces, ahí para socializar y aprobar, y para que el jueves se realice la sesión en la Cámara de Diputados a las 9 horas, que fue la propuesta del senador Ledesma. Diputado Ábalos. Gracias, presidenta. Primero, para coincidir totalmente con lo manifestado por el colega Celso Kennedy, es que sería improcedente convocar a una sesión sin que haya tenido entrada el proyecto de ley. Segundo, sí, acompañar el tema de un cuarto intermedio hasta mañana. Una vez que ingrese el proyecto, se reúne la comisión permanente y ahí hace la convocatoria, presidente. Era nada más a ese efecto que solicita el uso de la palabra. Pero coincidimos, ¿verdad? Que sea el jueves, hacer todo el procedimiento como habíamos señalado, ¿verdad? Y así es, presidente. Entendemos la urgencia del tema, por lo tanto, amerita que la convocatoria sea el próximo jueves. Muy bien. Entonces, a consideración a votación para que mañana... No hace falta la votación. Mañana tienen el proyecto de ley primero, senador. Vamos a levantar la sesión y vamos... No. Levantar no, presidenta. Hace falta el cuarto intermedio. No, ya sé, pero para darle entrada... Voy a convocar a otra sesión para dar el ingreso al proyecto de ley, diputado. Ahí sí. Por eso vamos a levantar esta sesión y vamos a convocar a otra para mañana en forma virtual. Le damos el ingreso al proyecto y el jueves a las 9 de la mañana en diputados y a las 14 horas en senadores la propuesta. Gracias a todos. Levantamos la sesión.